tardes a todos, que el Señor les bendiga grandemente y para todos los que están siguiendo las enseñanzas, quiero retomar, hablando de esta enseñanza del domingo por la tarde, algunas cualidades de liderazgo. Esto lo habíamos retomado con los varones, pero quisiera realmente que las demás personas, hablando de damas también, hablar de liderazgo, déjeme puntualizarlo desde esta manera, es hablar de influencia en las demás personas. Y cuando hablamos de influencia, obviamente hablamos de una sana influencia. Y esto implica que nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, podamos aprender a vivir para llevar a otras personas a la relación con Jesucristo. Y esto, pues tenemos que aprender a cómo ser mejores líderes, cómo influir de mejor manera, de manera correcta en la vida de las demás personas. Y si bien en la Escritura hay varios ejemplos de liderazgo, pues también tenemos que reconocer que necesitamos cada uno de nosotros crecer en esa área, madurar esa parte y formar realmente, inclusive a nuestros hijos, bajo un liderazgo correcto. Pero ¿qué es realmente lo que hace a un líder diferente? ¿Qué es lo que a una persona realmente le lleva a vivir de manera diferente, pensando en las demás personas y obviamente tratando de alcanzar a las personas para quien realmente se sirve? Así que en este sentido tenemos que aprender a vivir e invertir tiempo en las demás personas. Este tema lo estoy proponiendo tanto para varones como para damas, pero que al mismo tiempo pensemos qué es tan importante en nuestra vida como para invertirla en ganar a otras personas para los pies del Señor Jesucristo. Y ahí es donde empieza nuestra necesidad de poder ser esos líderes e influir en las demás personas. Ahora, este tema es un poquito largo, digámoslo así, en el sentido de que necesitamos conocer un poquito más a fondo las cualidades del liderazgo y de alguna manera cada uno de nosotros poder hacer lo propio para compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Y en este sentido quiero empezar en esta tarde con la primera cualidad, pero obviamente yendo a la porción del libro de los Hechos, y quiero leer del capítulo 27 del libro de los Hechos, del capítulo 27 del versículo del 1 al versículo 12, y nos vamos a tomar tiempo para hablar de esta cualidad. Dice en el versículo 1: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Bueno, solamente a manera de contexto, Pablo iba a dar testimonio, había apelado a la corte en Roma e iba en calidad de esclavo. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entregaron a Pablo y algunos otros presos a este centurión Julio. Dice el versículo 2: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco de Macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión de una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas.
pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Bueno, en este pequeño y breve relato se narran varios acontecimientos del viaje en el cual iba Pablo. Y esta persona, hablando de Pablo, realmente lo podemos ver en una faceta de un líder plenamente maduro que había vivido ya su ministerio, obviamente sembrando iglesias, haciendo lo propio, y este es el último viaje misionero de Pablo, de alguna manera, por así decirlo. Y en él, en la persona de Pablo, se ve realmente cómo el liderazgo puede ser identificado en estas 10 cualidades, porque se transmite cada una de ellas. Ahora vamos a tomar tiempo para empezar con la número 1 y que cada uno de nosotros realmente la vaya poniendo en escrutinio personal para ver realmente qué tanto nos acercamos a la influencia positiva y correcta de las demás personas. Y la primera cualidad del liderazgo tiene que ver con el ser confiable. Un líder debe de ser confiable. Déjeme aclararlo de esta manera. ¿Cómo es que sabemos que Pablo fue confiable? ¿Cómo podemos darnos cuenta que realmente Pablo era un líder que portaba esta cualidad y que lo hacía resaltar entre las demás personas? Bueno, muy sencillo. Fíjense bien lo que dice en el versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hace a una persona confiable? ¿Cómo saber si nosotros somos confiables para las demás personas? Usted y yo podemos darnos cuenta de que Pablo iba en calidad de detenido, en calidad de preso, en calidad de, obviamente, de ser ajusticiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo, juntamente con otros presos, fue entregado a un centurión romano. Dicho de otra manera, alguien que tenía que velar para que los presos llegaran a donde tenían que llegar. No podía faltarles un solo preso, no importaba el delito que el preso tuviera encima, ¿verdad? Pero eso les hacía responsables de las vidas de ellos. Y si de casualidad o por alguna circunstancia un solo preso se les escapaba, la única manera de responder a esa falta del preso era con su propia vida. Y tenemos un hecho de esta naturaleza narrado también en el libro de los Hechos, cuando estaban encarcelados los discípulos, ¿verdad? Y cuando la cárcel tiembla, o en la cárcel tiembla, las puertas se abren y aquel hombre, el carcelero de Filipos, entra para ver la situación y se da cuenta de que las puertas estaban abiertas. Lo único que este hombre hizo es sacar su espada y literalmente se iba a matar él mismo, porque sabía lo que había de so pena si alguno de los presos se escapaba. Así que la voz desde adentro le dijo: detente, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Ahora, esas mismas palabras le llevaron a la conversión, ¿verdad? Pero cuando vemos lo que hay detrás de la responsabilidad de cuidar a un preso, no era cualquier cosa, pero notamos de manera inmediata cómo aquí hay algo especial en Pablo que le hacen que tenga un trato completamente diferente a las demás personas. Y ese trato que se nota, que se evidencia de manera especial, pues tiene que notarse, porque se trata de que cada uno de nosotros entendamos qué es lo que nos hace confiables para las demás personas. Ahora déjeme decirlo, este viaje en el cual apenas empezaba para Pablo, solamente había durado 200 kilómetros. Era una navegación, tal vez embarcaron una tarde, ¿verdad? Porque dice aquí, al otro día llegamos a este lugar temprano, y eso implica que tal vez viajaron en la tarde, noche, y esos 200 kilómetros
que había entre estas ciudades, ¿verdad? Donde acababan de llegar, pues realmente representaba algo muy, muy corto, muy significativamente pequeño. Pero ese tiempo pequeño fue suficiente para que Julio pudiera percatarse de esta cualidad tan importante de Pablo. Y era precisamente que Pablo era un líder confiable. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros realmente llegar a ser confiables para las demás personas? Bueno, pues esto implica que nosotros crezcamos en esta otra parte de nuestra confianza, ¿verdad? El ser confiables para que las demás personas realmente puedan entender hacia dónde queremos que nos sigan. Julio, bueno, lo trata de manera diferente, de manera amable, le permite ir a los amigos y eso pues marca una distinción, ¿verdad? Un preso con una libertad especial de ir a sus amigos no era cualquier cosa. Ahora, esto me lleva a preguntarme, ¿verdad? ¿Qué platicó Pablo con Julio? ¿Qué palabras dijo Pablo que a Julio realmente le inspiraron tener un trato diferente para con Pablo? ¿Cuáles fueron las cosas que en esa charla de breve tiempo fueron las que realmente marcaron a Julio para hacer esta distinción, esta oportunidad que le dan a Pablo? No es cualquier oportunidad. Pablo llega y obviamente los amigos que estaban allí le estaban ayudando de alguna manera con palabras de ánimo. Pablo también estaba dando palabras de ánimo y realmente este trato que se ve de Julio, el centurión, para Pablo, realmente representa algo muy, muy especial. Ahora, entrar al detalle, la escritura no lo dice, pero definitivamente podemos notar que en este relato podemos ver realmente que la vida de Pablo inspiró confianza a este hombre. Él sabía que si Pablo se escapaba, obviamente él tendría que pagar con su propia vida, ¿verdad? Se trata de ir un poquito más allá y de entender que la responsabilidad que había en esta relación inspiraba verdaderamente confianza. Ahora, un líder se vuelve confiable. Hablando de cualquiera de nosotros, un líder se vuelve confiable para las demás personas cuando se estrecha una relación. ¿Por qué? Porque en nuestra relación personal realmente podemos externar nuestras opiniones, nuestras inconformidades de manera clara y contundente. Pero un líder se vuelve confiable cuando hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahí es donde realmente la vida de Pablo tenía mucho mensaje que transmitir. Un hombre como Pablo realmente puede darse a notar que era un hombre que confiaba en la palabra de Dios. Y tan es así que realmente tenemos que desmenuzar este tema y entender que cada una de nuestras relaciones humanas requieren de confianza. Usted no se puede relacionar con nadie que no le inspire confianza. Usted necesita confiar en la otra persona para poder relacionarse de manera sana con otra persona. Tan sencillo. Usted se encuentra a un vendedor en la calle que le ofrece un buen producto y ese producto le interesa a usted, pero si el tipo o la persona no le inspira confianza, créame que usted se da la media vuelta y se va. Pero si la persona le inspira confianza, le explica lo del producto, tal vez se concrete la venta porque esa persona le inspira confianza. Pero cuando se trata de las relaciones personales, las relaciones humanas, todas y cada una de ellas deben de inspirar confianza. Ahora fíjense bien, quiero que veamos 4 pasajes para hacer notorio precisamente la confianza que debe haber entre nosotros cuando hablamos de las relaciones humanas. Gálatas 6:2. Dice de esta manera: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, un hombre que está haciendo caso a la palabra, caso a la escritura, realmente puede ser una persona de apoyo para otra persona. ¿Por qué? Porque en la Biblia existe un mandamiento como el que acabamos de leer de Gálatas 6:2 y es necesario que todos
carguemos las cargas de todos, ¿verdad? En algún momento he estado triste o alguien más estará triste y necesitamos hablar para soportar esas cargas los unos a los otros, pero si no hay confianza, difícilmente podemos hablar plenamente o transparentemente los unos a los otros, y esa relación de donde debe haber confianza se fractura, se rompe. Pero si usted y yo confiamos en la otra persona, pues será fácil que nos puedan ayudar con las cargas los unos a los otros y que podamos ayudar a otros con sus cargas. Pero necesitamos hacer caso a la palabra, de tal manera que la confianza en nuestras relaciones personales es más que evidente, es necesaria para cada uno de nosotros. Ahora fíjense bien lo que dice Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, si bien este mandamiento y exhortación al mismo tiempo de estimular nuestras vidas al amor y a las buenas obras, solamente se puede lograr a partir de una relación que inspire confianza. Yo no puedo animar e invitar a nadie más a que sirva a Dios, que trabaje para Dios, si realmente no confío en esa persona. Y si esa persona no está dispuesta a confiar en su servidor o en alguien más, pues difícilmente va a expresar su relación para con las demás personas de esa manera. Así que es tan importante que recordemos que la confianza se construye a partir de que hagamos caso a la palabra de Dios, y que al hacer caso a la palabra de Dios realmente estamos haciendo un compromiso muy importante para con Dios y estamos sirviendo a Dios, entendiendo que el hacerle caso a su palabra nos lleva a ser capaces de estimularnos a las buenas obras y al amor. Pero esa es la influencia de una relación correcta entre dos personas que se tienen confianza. Hermano, ¿sabe que a veces no me dan ganas de servir a Dios? A veces no me dan ganas de ir a predicar, a veces no tengo ganas de orar. Eso es lo que normalmente deberíamos expresar cuando estamos atorados o imposibilitados momentáneamente para poder hacer lo que como creyentes necesitamos hacer. Y eso implica que nuestra confianza realmente se robustezca para poder compartir con otras personas el tema y que podamos ser ayudados. Ahora fíjense bien lo que dice Santiago 5:16. Unas hojas adelante. Dice de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, cuando una persona es capaz de confesar sus pecados a otra persona, eso es necesario para poder rendir cuentas. Eso es necesario para estimular una relación estrecha de confianza en otra persona. Pero esta parte realmente tú puedes hablar de tus pecados, de tus errores, solo con aquella persona a quien le tienes confianza. No le podrás decir nada de tus errores o de tus hierros a alguien que no le tienes confianza. Pero cuando existe esa confianza que nos vincula, realmente podemos ir a este punto y hablar de nuestros propios errores, equivocaciones y faltas, pecados en contra de Dios. Por eso es tan importante que aprendamos a confiar los unos a los otros, y que como líderes podamos invitar a otras personas a que crezcamos en esta confianza. Santiago 5:14 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo? Entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, hablar de nuestras necesidades, ¿verdad? Como una pequeña enfermedad, tiene que ver con confianza. Ahora, la confianza es algo que se construye, es algo en el cual trabajamos, y eso es realmente lo que hace a un líder confiable. No sé de todo esto realmente cuáles fueron las pláticas entre Pablo y Julio, pero la realidad es que Julio pudo notar que definitivamente
Pablo se apegaba a la palabra de Dios, y si tal vez Julio era un gentil o una persona que había escuchado el testimonio de Pablo, o Pablo le presentó al Señor en ese momento, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos notar es que definitivamente recibió un trato completamente diferente. Y esto solamente puede ser atribuido a algo muy sencillo. Pablo era un hombre en cuya persona se podía confiar. De tal manera que eso caracteriza a un líder. Ahora, como último punto, quiero tocar esta otra parte. Los líderes somos confiables porque tenemos que aprender a trabajar en esta parte. ¿Y qué es lo que entonces nos hace a nosotros confiables? Bueno, fíjense bien lo que dice Proverbios 16, 28. Déjenme llegar a esta porción. Proverbios 16, 28 dice de la siguiente manera: el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces aquí hay una diferencia entre un hombre que aparta a un amigo y lo aparta porque incurre en un chisme. Un chisme quiere decir hablar de otra persona, ya sea lo bueno o lo malo sin su autorización. Eso es un chisme, ¿verdad? No nada más hablar cosas que son verdad, sino también mentira. Y eso, mientras la persona no te dé autorización, realmente tú lo compartes o lo compartimos en automático. Compartimos un chisme, algo que no está autorizado por la otra persona, y eso realmente nos compromete para alejar a las demás personas cercanas, y eso rompe nuestra vida para poder convertirnos en hombres y mujeres confiables. No nada más las mujeres son chismosas, los hombres también somos chismosos, somos tendenciosos, y eso hace que realmente no seamos personas confiables, o que la gente pueda ver en que nosotros no somos aptos para que confíen su vida en nosotros o la verdad de lo que están viviendo. Así que en ese sentido, una persona que no evita el chisme realmente no puede convertirse en una persona digna de confianza. Si alguien te dijo algo en algún momento para guardarlo, para ti nada más, porque sentía la necesidad de expresártelo, y tú lo dijiste a alguien más, en ese momento tú y yo hemos caído de ser confiables, hemos dejado de ser personas en las cuales la gente pueda confiar, y eso lastima, eso lacera a la otra persona, y ahí es donde nuestro liderazgo o influencia correcta tiene menos efectividad. Fíjate bien lo que dice en Proverbios 20:19. Dice de la siguiente manera: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. O sea, Dios no quiere que ninguno de nosotros nos entrometamos con el suelto de lengua. ¿Por qué? Porque tarde que temprano terminaremos diciendo o haciendo algo semejante, desacreditando a una persona, y obviamente esa persona no puede volver a confiar en nosotros, o le va a costar demasiado trabajo confiar en nosotros. Y este es el punto. ¿Cómo ser confiables? Pues en primer lugar tenemos que evitar caer en usar mal nuestras palabras. El tema de hoy fue precisamente el control o el dominio de nuestra lengua, ¿verdad? Y como tal necesitamos aprender a dominar el instrumento de nuestra boca, con el cual se articulan las palabras y con los cuales conllevan un mensaje. Una persona que no tiene la lengua o que tiene un problema con la lengua, realmente difícilmente podrá articular las palabras bien, ¿verdad? Por eso tiene que usar un lenguaje de señas u otro tipo de ordenador para comunicarse, pero al final de cuentas el mensaje hablado, articulado, tiene que ver con la confiabilidad. Y esa es la ilustración, ¿verdad? Obviamente un sordo también puede ser una persona digna de confianza, una persona que solo puede escribir a través de un ordenador también lo puede ser, pero se trata de que evitemos en su máxima expresión
el chisme, los rumores, el hablar mal de las demás personas, el desacreditarlas. Es más, hablar mal de cualquier autoridad es realmente tener una tendencia hacia el chisme como tal. Proverbios 3:29. También tenemos que evitar esta otra recomendación de la palabra. Proverbios 3:29 dice lo siguiente: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Esto realmente, la mayoría de las personas de primera instancia tendemos a confiar en las demás personas. Esto es algo natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos ir por el mundo desconfiando de todos, ¿verdad? Es como si yo le dijera al de las tortillas, te pago 1 kilo de tortillas y que yo estuviera así, ¿verdad? En la báscula, ¿verdad? A ver, quiero ver los gramos y quiero ver si está calibrada tu báscula, y la gente atrás haciendo fila y yo obligando a la persona a que realmente haga lo que yo estoy pidiendo. Eso es desconfiar, y no podemos ir por el mundo de esa manera. Tenemos que ir por el mundo confiando en las demás personas y dando la oportunidad a que sus palabras realmente sean congruentes con sus hechos. Y aquí en este texto realmente es una invitación a que seamos de inspiración y de confianza en otras personas, que inspiremos realmente a través de nuestros hechos, obviamente, lo que decimos en palabras. Y esta recomendación: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Eso es lo normal, lo que debiera ser cotidiano entre nosotros, porque tenemos que aprender a confiar los unos a los otros. Y la manera de serlo es precisamente no rompiendo la confianza que las demás personas depositan en nosotros. No rompiendo con hechos equivocados de nuestra parte la confianza que la gente está depositando en nosotros. Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que aprender a confiar en las demás personas. Así que tenemos que ser capaces de inspirar la confianza con nuestras palabras y con nuestros hechos en alguien más. Proverbios 11:13, fíjense bien lo que está escrito a manera de recomendación espiritual. Proverbios 11, versículo 13, dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Con esto realmente tenemos que aprender lo siguiente: debemos mantener y cuidar la confianza. La gente que viene y nos ofrece algo con toda naturalidad, usted y yo somos los responsables por cuidar de ello. Desde entregar una herramienta, desde llevar un dinero, desde llevar un recado, desde hacer algo por alguien, ¿verdad? Es como si alguien dice: te encargo mis plantas, me voy de vacaciones. Y si usted y yo no vamos a regar las plantas, y después esa persona, nos ofrecimos a ayudarle, por supuesto, y esa persona está confiando en que nosotros lo hagamos, es porque realmente tenemos que cumplir ese compromiso. Y la mejor manera de hacerlo notorio es que debemos ser cuidadosos, debemos mantener la confianza, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Y los hechos realmente son los que catalogan o califican nuestra vida, si somos confiables o no. Si tú y yo nos comprometemos a algo y no lo hacemos, realmente no somos confiables. Y la Escritura nos advierte claramente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aún aquellas pequeñas cosas con las cuales la gente nos confía, y tal vez algunos secretos muy personales, no tenemos por qué divulgarlos a nadie. No tenemos por qué contarlos, y menos con nombres y edades específicas. A veces lo que hacemos, eso tiene que quitarse de nuestra vida si queremos convertirnos en personas capaces de inspirar confianza en las demás personas. Ahora fíjense bien lo que dice Proverbios 12:22. Dice lo siguiente: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento.
Dicho de otra manera, debemos ser honestos y transparentes. Debemos ser capaces de inspirar con nuestras palabras y con nuestros hechos esas cosas que la gente realmente está esperando recibir de nosotros, porque nosotros las hablamos, ¿verdad? Te veo mañana a las 9. Pero si tú eres de esas personas medias flojas, sabes que te va a costar trabajo, pero tú abriste tu boca y le dijiste a la persona, te veo mañana a las 9. Así que es tu responsabilidad llegar a esa hora. Tal vez tú llegas con una excusa y le dices, bueno, es que no había camión, pero realmente fue que llegaste tarde porque te levantaste tarde. Entonces tú ya eres una persona que cuesta trabajo confiar en los demás hechos, porque si incurres en una falta, en ese que solamente habla de tiempo, pues realmente todo lo demás viene a ponerse en tela de juicio, porque estamos siendo deshonestos. Y cuando hablamos de honestidad y transparencia, eso es lo que catapulta a la confianza para posicionarse en una persona como Pablo, una persona que inspira confianza y se le da tal libertad que obviamente puede expresarse en sus hechos. Ahora, esto es más que evidente. Debemos aprender a ser honestos y transparentes. Déjeme ir hasta Proverbios 17 y darles un penúltimo. 17 de Proverbios dice lo siguiente: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Este texto realmente, cuando inspira confianza, es cuando realmente estamos dispuestos a sufrir por un amigo. Realmente cuando tú y yo no estamos pensando en desgastarnos e invertir nuestra vida en un amigo, en una persona que para ti vale la pena, y al final de cuentas con tus hechos no demuestran que vale la pena, entonces realmente no estamos dispuestos a sufrir por nuestros amigos, y eso nos descalifica para ser hombres y mujeres de confianza. En un sentido muy particular, tenemos que estar dispuestos a sufrir por nuestros amigos. Y esto es realmente lo que muestra Pablo en este momento, cuyas prioridades, cuyos privilegios son otorgados, pues realmente le muestran a él como un hombre que inspira una verdadera confianza en las demás personas. Por último, tenemos que aprender a sortear los obstáculos, hacernos a un lado de los obstáculos. Fíjense bien lo que dice el Salmo 118. Salmo 118, versículos 8 y 9. Dice esta porción: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en sus príncipes. Ahora, por supuesto, es muchísimo mejor confiar en Dios, pero en esta porción realmente el salmista está dando testimonio de un problema muy personal, una traición personal. David está hablando de su experiencia, de aquellas personas que le traicionaron, de aquellas personas que defraudaron su confianza. Él había confiado en los suyos, y déjame decirte que David fue traicionado por Saúl, aquel hombre que lo invitó a participar de su reinado, ¿verdad? Que lo puso al frente de sus ejércitos. Él lo traicionó. David fue traicionado por su propio hijo, Absalón, que le quiso quitar el trono. David fue traicionado por muchas personas que de momento se ponían de parte del rey porque lo veían a él mal. Y eso realmente es algo de lo que está expresando David en esta porción, ¿verdad? Es mejor confiar en Dios que en el hombre, es mejor confiar en Dios que en los príncipes, es cierto, pero no podemos dejar a un lado las malas experiencias si esas experiencias realmente nos siguen todavía manteniendo en ese grado de desconfianza. Tú y yo no hemos crecido. A veces tenemos que aprender a la mala, ¿verdad? Si a Cristo Jesús lo traicionó uno de los 12, aquel a quien había invertido 3 años de su santa vida, ¿qué podemos esperar nosotros?
cosas similares. No estoy diciendo que el que tienes a un lado en este momento te va a traicionar, pero tenemos que entender que habrá gente cercana a nosotros que de repente ya no pensarán como nosotros, o que hablarán mal de nosotros, o que nos harán tal vez la vida diferente o opinión diferente, pero no se trata de quedarnos ahí estancados, sino tenemos que dar la vuelta a esta situación y tenemos que aprender a sortear los obstáculos. Es como las pruebas de Santiago. Las pruebas que presenta la epístola de Santiago para probar nuestro amor verdadero tienen la finalidad no de descalificarnos, sino de aprobarnos. Y la única manera de pasar una prueba es realmente pasando en medio de la prueba, bajo la prueba, para saber realmente si estamos listos, si estamos preparados. El salmista también, David, lo expresa en el Salmo 41:9 de la siguiente manera: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Si bien este es un salmo mesiánico que habla de Cristo, precisamente David experimentó lo mismo. Alguien cercano levantó su mano y le dio la espalda. Y eso está allí como ejemplo, no solamente de la vida de David, sino como ejemplo de la vida del Señor Jesucristo, quien también fue traicionado. Y eso realmente nos descalifica a nosotros, los traidores, de que la gente confíe en nosotros. Pero si usted y yo estamos intentando ser de influencia a las demás personas para la gloria de nuestro Dios, tenemos que aprender lo siguiente. Tenemos que hacer a un lado los obstáculos y enfocarnos de manera directa al consejo de la palabra de Dios, sabiendo que un hombre de Dios que quiere influir en la vida de otras personas hace caso a la palabra, evita el chisme y evita quebrantar la confianza de las demás personas que ha sido depositada en él, ¿verdad? Cuida y mantiene la confianza que le han depositado, es honesto, es transparente y está dispuesto a sufrir por sus amigos. Eso es lo que hace a un líder diferente. Así que quiero dejar el tiempo aquí, después de una oración, nada más recordándoles que este es un tema que quiero dar seguimiento, ¿verdad?, en torno a los varones y a las damas, para que podamos ver realmente nuestra influencia a la luz de la palabra de Dios, porque realmente Dios quiere que seamos de influencia correcta a las demás personas. Así que quiero terminar con esto y orar en el Señor, sabiendo que usted está siguiendo las enseñanzas y está atento a los anuncios, pero quiero terminar nada más con una oración, rogándole a nuestro Padre que nos ayude a ser de influencia. Oremos, por favor. Padre Santo, hoy te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y notar la importancia que tenemos de ser influencia para otras personas, y te rogamos que nuestra vida realmente, Padre, pueda llegar a expresar esta cualidad de confianza, que la gente nos vea a nosotros y que nosotros realmente podamos inspirar confianza a las demás personas, y que de esa manera podamos cumplir con la verdad de tu palabra, Señor, para poder cargar o llevar las cargas de los otros, hablar de nuestras necesidades, confesar nuestros pecados, eso realmente para fortalecer nuestra relación, Padre. Y te suplico que nos permitas a cada uno de tus hijos poder ser de influencia en las demás personas. Te pedimos tu ayuda en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos en contacto. No se pierdan las actividades y el grupo de vida para el cual realmente estamos trabajando para mantener unida la iglesia y usted sea parte del grupo de vida. Así que si usted no está en uno, hábleme, busque a alguien más, y obviamente para sumarlo a un grupo y estar conectados a distancia, pero estar conectados. Que el Señor les bendiga y multiplique grandemente en esta hermosa semana.